Buenas tardes. En esta ocasión estaré presentando diversos temas sobre la materia Fundamentos del Computador con el profesor Amadís Suárez. Mi nombre es Jorge Luis Herrera Girón, matrícula 2015-2958. Frase motivadora: concentración, amor por lo que haces, la vida es un juego. Empecemos. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo. Un computador está formado por dos partes esenciales que son el software, que es la parte no visible del computador, y el hardware. El hardware es la parte que se puede tocar. También consta de dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada son el mouse, el teclado, entre otros. Los dispositivos de salida tenemos las bocinas, el monitor, las impresoras y demás. Continuemos. La Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Continuemos. Máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computación. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadoras que fueran lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. Telar automático. Joseph-Marie Jacques fue un tejador y comerciante francés que participó en el desarrollo y dio su nombre al primer telar programable con tarjetas perforadoras. El telar de Jacques, denominado telar de Jacques, el telar en sí es la máquina inferior que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras lo que verdaderamente inventó Jacques es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de urdimbre para conseguir el dibujo solicitado a través de las armaduras. Máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollery había desarrollado un sistema de tarjetas perforadoras eléctricas y basada en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora en su invención. La máquina de Hollery se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos durante un proceso total no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollery crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La función de esta empresa dio lugar en 1924 a la International Business Machines Corporation. Máquina Mark I. El IBM, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromagnético construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo. Es flexible, la secuencia de cálculo no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico.
La ENIAC, computador integrador numérico electrónico, fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1951 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina, característica de la primera generación. Estaban construidas con electrónica de válvulas. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos de que constó. En 1946, la ENIAC, 1949, EDVA, 1953, IBM 701, 1954, IBM, 1955, SUSE Z22. Segunda generación de computadoras. La segunda generación de computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La forma de comunicación de estas nuevas computadoras es mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje de máquina, las cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Las características más relevantes de las computadoras de la segunda generación son: estaban construidas con la electrónica de transistores, se programaban con lenguaje de alto nivel. En 1951, Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. En 1956, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de discos magnéticos, entre otras características. Tercera generación de computadoras. A finales de los años 1950, se produjo la invención del circuito integrado o microchip por parte de Jack Clark Kirby y Robert Noyce. Después llevó a Ted Huff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. En 1965, IBM anuncia el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados, que recibió el nombre de serie Edgar. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a las de segunda generación, introduciendo una forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Esto es lo que ocurrió en 1964 hasta 1971, que comprende la tercera generación de computadoras. Menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de flexibilidad y fiabilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, entre otros. Cuarta generación de computadoras. La denominada cuarta generación de 1971 a 1981 es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chip hizo posible la creación de las computadoras personales, PC. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice a una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo.
Quinta generación de computadoras. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, The Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como en el software, usando el lenguaje Prolog, al igual que el lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, como por ejemplo del japonés al inglés. Continuemos. Tiempo UNIS. Tiempo UNIS o tiempo POSIX es un sistema para la descripción o instante de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIX, sino también en muchos otros sistemas computacionales. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? La primera computadora fue el computador de navegación del Apolo. Era un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad del cálculo necesario para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y el módulo lunar. ¿Cuál es la laptop más rápida en este momento? Alienware 17. Cuenta con un rápido procesador Core i7 y una tarjeta gráfica excelente. Además, su pantalla 1080p ofrece una resolución deslumbrante y nos llama mucho la atención una serie de efectos de iluminación del teclado y el área de audio. Esta laptop no se queda atrás, ya que ofrece un sonido genial incluso para los juegos más pesados. Esta laptop se utiliza más para edición de video y juegos pesados, pero existen otras laptops que son igual o parecidas en su funcionamiento, como es el caso de la Apple MacBook Air, que fue la laptop más rápida en el 2015. Esta portátil es capaz de durar más de 12 horas de uso continuo. Está acompañada de un cómodo teclado y software que solo Apple puede ofrecer. Además, su precio no es tan fuera de lo común como ya se ha visto en otros productos de Apple. Sin duda, la Apple MacBook Air fue la mejor laptop y más rápida del 2015, pero en el 2016 tenemos la Dell XP 13. Esta portátil solo pesa 2.7 libras y ofrece un rendimiento rápido gracias a su procesador Intel sexta generación y unidad de disco SSD. Esta máquina, la versión no táctil, puede durar hasta 12 horas de carga, y pronto vendrá la versión con la pantalla táctil y una resolución nítida de más o menos 1080p. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias por su atención y por ver el video.